Reproducción vegetal. Reproducción asexuales en las plantas. Se da cuando una parte de ellas se divide, el tallo, rama, brote, tubérculo, rizoma, y se desarrolla por separado hasta convertirse en una nueva planta. Se halla extraordinariamente difundida y sus modalidades son muchas y muy variadas. Entre ellas se encuentran las mitosporas, los propágulos, la multiplicación vegetativa artificial. La mayor parte de las plantas tiene reproducción sexual. Esto quiere decir, es preciso que los espermatozoides se unan con los óvulos. Etapas de la reproducción de las plantas. Polinización. El polen es transportado de una flor a otra por el viento o los insectos principalmente. Fecundación. Es la unión de los espermatozoides con los óvulos dentro del pistolo. Formación de la semilla y del fruto. Fecundado el óvulo, este se transforma en semilla y el pistolo en fruto. Dispersión de la semilla. La semilla es transportada por animales, aire, agua al lugar de germinación. Germinación de la semilla. Con humedad y temperatura adecuada, el embrión de la semilla empieza a crecer y aparece una nueva planta. Tenemos también reproducción en animales. Varía según van creciendo más complejos los seres vivos, desde los seres unicelulares a los animales invertebrados y luego a los vertebrados. Va desapareciendo la reproducción asexual hasta quedar solo la sexual. A medida que solo se mantiene la reproducción sexual, se va desarrollando también un comportamiento cada vez más complejo para poder llevar a cabo la producción. Esta conducta conlleva unos ritos de apareamiento en forma de peleas, cantos, habilidades, etc., que hará que uno de los individuos se reproduzcan y otros no, y no serán necesariamente los más fuertes. Reproducción asexual en animales. Es más importante en invertebrados y se suele dar en animales primitivos como celenteros, gusanos, equinodermos, etc. Se necesita la actuación de un único individuo y da lugar a animales que son iguales genéticamente al animal que los ha originado, por lo que su función no es la mejora genética, sino producir muchos descendientes lo antes posible. Reproducción en seres humanos. La reproducción humana es la función biológica fundamental de los seres vivos. Tienen como fin originar a uno o varios individuos semejantes a él, y su finalidad principal es la continuidad de la especie. La reproducción humana necesita de dos seres humanos que sean de distinto sexo para que la reproducción tenga éxito. Es decir, tienen que existir la unión de los distintos gametos masculinos y femeninos, unión del óvulo y del espermatozoide. División en células hijas. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiente de otra que se ha dividido, y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina nuevas células hijas. La creación de nuevas células permite al organismo mantenerse en un constante equilibrio, previniendo así aquellos desórdenes que puedan perjudicar su salud, como enfermedades, como el cáncer, entre otras. Los controles internos en la célula son ejecutados por proteínas que no permiten que se presenten situaciones desastrosas, como las enfermedades, para un ser vivo. Las células que no encuentran en división no se consideran que estén en el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? La progresión del ciclo celular en eucariotas está vinculada a la expresión de un conjunto de genes que codifican proteínas específicas responsables del control de la progresión del ciclo celular, o bien participantes en procesos metabólicos asociados. Para asegurar una apropiada división, las proteínas que están íntimamente involucradas en su regulación
deben ser expresadas dentro de un margen de tiempo en el ciclo celular. De ahí que existan una serie de puntos clave en el control y regulación del ciclo celular. Son los denominados checkpoints. La supresión de uno de estos puede desencadenar distintos eventos como la muerte celular, alteración en la distribución de los cromosomas u organelas celulares tras la división celular, o bien un incremento en la susceptibilidad a agentes capaces de alterar el ADN. Las fases en las que se divide el ciclo celular son crecimiento, síntesis, crecimiento y mitosis. Una reproducción exacta de la célula requiere que estas fases y sus secuencias estén coordinadas. En la primera fase comienza en la célula hija, al surgir de una división anterior. Durante esta fase se capacita a la célula para crecer y producir las proteínas necesarias para la síntesis del ADN. La célula aumenta y se sintetiza fundamentalmente nuevo material citoplásmico, proteínas y ARN. En la segunda fase es el periodo en el que tiene lugar la duplicación del ADN. Al finalizar esta fase, el núcleo contiene el doble de ADN y proteínas nucleares. Esto asegura que al dividirse, cada una de las células tenga una copia completa del ADN. Continuando con las fases, se crea la síntesis del ARN, proteínas citoplásmicas y organelas, por lo que la célula aumenta de tamaño. Se producen cambios visibles en la estructura celular que indican el principio de la mitosis o división celular. Existe una quinta fase llamada GEO, denominada así porque la célula permanece quiescente. ¿Qué son las células madres? El cuerpo humano tiene como cientos de diferentes tipos de células que son importantes para nuestra salud diaria. Estas células son responsables de mantener nuestro cuerpo en funcionamiento cada día, para que nuestro corazón lata, para que nuestro cerebro piense, que nuestros riñones limpien la sangre, para reemplazar las células muertas de la piel a medida que se renueva, etc. La función especial de las células madre es la de formar todos estos tipos de células. Las células madres son las proveedoras de muchas células. Cuando las células madres se dividen, pueden hacer más de sí mismas o más de otro tipo de célula. Por ejemplo, las células madres de la piel pueden formar más células madres de piel o pueden formar células diferentes de la piel que tienen trabajo específico como la producción de melanina. ¿Por qué las células madres son importantes para nuestra salud? Cuando se enferma o se lesiona, sus células se dañan o mueren. Cuando esto sucede, las células madres se activan. Las células madres tienen la tarea de reparar los tejidos dañados o sustituir las células que mueren rutinariamente. De esta manera, las células madres nos permiten estar sanos y permite el envejecimiento prematuro. Las células madres son como nuestro propio ejército de médicos microscópicos. ¿Qué clases de células madres podemos encontrar? Las células madres vienen de muchas formas diferentes. Los científicos creen que cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio grupo específico de células madre. Por ejemplo, en nuestra sangre viene la célula madre de la sangre, también conocida como hematopoieticas. Las células madres también están presentes durante la etapa temprana del desarrollo humano, y cuando los científicos cultivan estas se denomina células madre embrionarias. La razón por la que los científicos están entusiasmados con las células madres embrionarias es que el trabajo natural de estas células es de construir todo tipo de órganos y tejidos en el cuerpo durante el desarrollo humano. Lo que esto significa es que las células madres embrionarias, a diferencia de las células madres adultas, pueden ser dirigidas potencialmente
a la formación de casi otro tipo de cientos de existencias de células humanas. ¿Qué son las células madres pluripotentes inductivas o IPS? Los científicos y los médicos están entusiasmados con este nuevo tipo de célula madre llamada célula PS. La razón de nuestro entusiasmo es que la célula PS tiene casi la misma propiedad que las células madre embrionarias, pero no proviene de un embrión. Por lo tanto, no hay consideración éticas con respecto a la célula PS. Además que las células PS se reproducen a partir de células somáticas. Esto quiere decir que no son células madre del propio paciente, lo que significa que las células PS podrían ser devueltas al paciente sin riesgo de rechazo inmunológico, que es un problema importante en cualquier trasplante de célula madre. ¿Qué nos depara el futuro o cómo podría cambiar la atención médica si se incorpora la célula madre en la terapia cotidiana? Debido a que la naturaleza, las células madres tienen la tarea de reemplazar las células viejas o enfermas, los científicos han concebido que las ideas de utilizar las células madre como terapia para una amplia variedad de condiciones médicas. La idea es que al dar a un paciente enfermo las células madre o células diferentes, a partir de la célula madre podemos hacer uso de la capacidad natural de estas células para curar al paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene un ataque al corazón, el objetivo sería trasplantar células madres en el tejido herido para que reparen el daño al corazón. Las poblaciones naturales de las células madres que todos poseemos tienen una capacidad limitada para reparar lesiones en nuestro cuerpo. Volviendo al ejemplo del corazón, las células madres del propio corazón no son capaces de reparar todo el daño que se ha producido después de un ataque al corazón. En cambio, un trasplante de millones de células madres sería mucho más potente. Por lo tanto, el trasplante de células madres supera la capacidad natural del cuerpo para sanar. Debido al núcleo limitado de células madres propias, algunos obstáculos quedan por resolver antes de que la terapia con las células madres se vuelvan más accesibles, incluyendo efectos no deseados como la formación de tumores que estas células potenciales pueden generar y el rechazo inmunológico. Aun así, las células madres pueden transformar la medicina y quizás en solo 1 o 2 décadas la mayoría de nosotros conoceremos a alguien, tal vez incluso nosotros mismos, que ha tenido un trasplante de célula madre. Las células madres pueden ser utilizadas para tratar las enfermedades más acuciantes que hoy en día enfrentamos, incluyendo cáncer, enfermedades cardíacas, las enfermedades de Parkinson, esclerosis múltiples, derrame cerebral, las enfermedades de Huntington, lesiones de médula espinal y muchos más. ¿Qué tratamientos con células madres están disponibles en la actualidad y por qué la mayoría de los médicos no han adoptado esta terapia y solo la recomiendan por extraer precaución y como el último recurso? En la actualidad existen como tratamientos de trasplantes de células madres disponibles que científicamente se haya demostrado que son seguros y eficaces. El mejor ejemplo es el trasplante de célula ósea. Sin embargo, muchos tratamos con células madres que no han sido válidas están siendo anunciados y ofrecidos en otro mundo. Muchas veces estos tratamientos atraen bastante atención a los médicos de comunicación, especialmente cuando las celebridades como estrellas del deporte los reciben. Generalmente los científicos y médicos en el campo de la investigación de las células madres alertan en contra del uso de estos tratamientos porque no está claro si realmente funcionan y si son seguros. Pacientes han muerto por estos tratamientos.
Si bien es razonable considerar que todas las opciones cuando uno se enferma a uno a otra enfermedad o condición potencialmente incurable, se recomienda que solo se considere estos tratamientos como último recurso y solo después de hablar con su médico personal.